Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera número 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. Cuando Dios da una palabra, puedes creerla con el alma, porque su fidelidad nunca falla, porque Él no se limita ante humanas circunstancias, y si Él dijo que lo hará, así será. Mi trabajo es creer y caminar bajo la fe, y el de Dios será hacerlo. Él tiene todo el poder, porque Él no improvisa, Él siempre tiene un plan, y aunque los tiempos no se presten, con todo y eso Él lo hará. Mi trabajo es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo. Él sabrá disponer los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de la circunstancia. El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Mi trabajo es creer. Cuando Dios está retando a creer en su palabra, a pesar que en el hoy no ves nada, es porque Él conoce todo lo que viene en el mañana. Y si Él dijo que lo hará, así será. Mi trabajo es creer y caminar bajo la fe, y el de Dios será hacerlo. Él tiene todo el poder, porque Él no improvisa, Él siempre tiene un plan. Y aunque los tiempos no se presten, con todo y eso Él lo hará. Mi trabajo es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo. Él sabrá disponer los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de la circunstancia. El
Y nuevamente tras esta pausa musical ya estamos con todos los oyentes. En el día de hoy continuaremos haciendo un recorrido expositivo de la palabra de Dios que es la Biblia, de donde hallamos valiosas enseñanzas de hombres y mujeres que estuvieron sirviendo a Dios y que para nosotros, para el día de hoy, en pleno siglo XXI, no son de tanta ayuda. Es por eso que en esta ocasión estaré compartiendo en Gálatas capítulo 4 y versículo 7, donde dice la palabra de Dios: Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. En este versículo 7 hallamos la conclusión final del apóstol Pablo, cuando está diciendo aquí: así que ya no eres esclavo, sino hijo. En este punto se traduce un cambio en la forma en la que Pablo se dirige a los destinatarios de las iglesias de Galacia. Le estuvo hablando a los Gálatas como grupo, pero ahora se dirige a cada uno de una forma individual. Una vez que un hombre o una mujer ha aceptado el sacrificio de Jesucristo como la única base de su salvación y se ha acercado con confianza al trono de la gracia, llamando a Dios Abba Padre, los grillos que lo tenían esclavizado a la ley se rompen absolutamente del todo. Es por eso que el hombre ya no es esclavo, porque Cristo lo ha hecho libre. Pero no solo es un hijo ahora, como nos dice Gálatas capítulo 4 versículo 1 y 2, sino que sabe también lo que verdaderamente es. ¿Sabes? Hay muchas personas que no saben la razón de su existir. No saben ni siquiera por qué están aquí en la tierra. Ellos piensan que todo aquí en la vida es trabajar, comer, dormir y pasárselo bien, y nada más. Pero a estas personas, estos Gálatas, que habían tenido esta experiencia con Jesucristo, ellos sí saben realmente lo que ellos son en realidad. Para Él, el camino hacia el corazón del Padre ya no está bloqueado. Ya no hay algo que lo esté interrumpiendo. ¿Y qué era lo que le estaba interrumpiendo? ¿Qué era lo que le estaba bloqueando? Pues precisamente era el pecado. Ya que todo valle, como nos dice la palabra de Dios, ha sido alzado, y todo monte y collado bajado, todo camino torcido fue enderezado, y todo lugar áspero fue allanado. Por tanto, ya no hay obstáculos, ya que la gracia de Dios ha quitado todo sistema de esclavitud que el hombre había impuesto. Sigue diciendo este versículo 7, y si hijo también heredero. Como ya expresé en Gálatas capítulo 3 versículo 29, el mismo término heredero ya implica que la salvación del hijo no es algo que él ganara, sino que es un regalo de la maravillosa gracia de Dios. Lo que aparece al final del versículo 7 es que, por medio de Dios y no por medio de Cristo, como dicen algunas traducciones de la Biblia, las más antiguas. Aunque cualquier forma puede aparecer sin que la doctrina sea afectada, es importante saber la forma original de este pasaje que se está estudiando. Por ejemplo, la versión de Dios habla hoy, o la versión popular, o la versión de la Biblia textual, traduce y dicen también heredero por medio de Dios. Como puede observarse ahí, no aparece la palabra Cristo, así que una forma muy sencilla de expresarlo es como lo hace la Biblia al día, cuando dice: ya no somos esclavos, sino hijos de Dios, y como somos sus hijos, todo lo que tiene nos pertenece. Continúa ahora con Gálatas capítulo 4 y el versículo 8, donde dice: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, sirvíais a los que por naturaleza no son dioses. Hallamos en este versículo 8 la situación de los Gálatas antes de su salvación en Cristo Jesús. Pablo, el apóstol, recuerda a los Gálatas
la situación en que se encontraban ellos antes de tener ese encuentro con su Salvador Jesucristo. Era un tiempo de desconocimiento total de Dios. No tanto en el sentido general del conocimiento que todo hombre tiene de Dios, en cuanto a su creación, como lo muestra en Romanos capítulo 1, versículos 18 y 20, y capítulo 2, versículos 14 y 15. Es decir, que Dios habla a través de su obra creadora a toda la humanidad, y tienen conocimiento de que las cosas no están puestas ahí por casualidad, sino que hay un ser supremo que lo ha creado todo y lo sustenta. Por tanto, el conocimiento que ellos tenían de Dios era más o menos de un Dios creador, pero nada más. Sino más bien vemos que aquí de lo que se trata es de la relación de la vivencia en que se alcanza la vida eterna. Juan capítulo 17 versículo 3 dice: «Y esta la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado». Vemos que la situación era esta, como se aprecia por el esfuerzo de la particular que enfatiza la afirmación y que se traduce aquí como ciertamente. Sigue diciendo este versículo: «No conociendo a Dios, sirvíais a los que por naturaleza no son dioses». Veremos que la consecuencia es manifiesta del desconocimiento de Dios y del Dios verdadero, porque muchas personas creen en Dios o en su Dios. Pero la pregunta sería: ¿quién cree en el Dios verdadero? ¿Cómo pueden hallar al Dios verdadero? Es por eso que ellos creían a su manera, a su forma, a como ellos les convenía, pero realmente no estaban sirviendo al Dios verdadero, sino que estaban sirviendo a otros dioses, en la mitología del paganismo. Así que Pablo dice que no son dioses, así que lo son en el sentido idolátrico, en que el hombre los había construido y hasta que los adoraba como si realmente se tratasen de Dios, y como el Dios único. Así es como ellos lo hacían. Esta era una verdadera esclavitud espiritual. Los demonios estaban ocultos tras cada uno de los dioses paganos, de manera que servían a un dios que estaban sirviendo. Ellos pensaban que era su dios, pero en realidad estaban sirviendo a demonios. No es porque lo diga yo, sino es porque lo dice la palabra de Dios. Como nos dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 20, por ejemplo, dice: «Antes digo que los gentiles sacrificaban, a los demonios los sacrificaban y no a Dios». Nótese, todo sacrificio, toda ofrenda, ellos pensaban que lo estaban haciendo a Dios, a su Dios, pero realmente lo estaban haciendo a los demonios. ¿Y por qué lo estaban haciendo a los demonios? Pues precisamente porque no lo estaban haciendo conforme a la voluntad de Dios. Desconocían completamente a Dios. Así, en pleno siglo XXI también hay muchas personas que dicen que están ofreciendo o dándole a Dios tal o cual cosa. Pero sin embargo, si no es conforme Dios dice en su santa palabra, la Biblia, realmente lo están ofreciendo a demonios. Vemos que, esclavizados por Satanás y sus demonios, estas personas eran conducidas y siguen siendo conducidas a un culto dirigido a quienes Pablo llama ídolos mudos. 1 Corintios capítulo 12, versículo 2 dice: «Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos». Y esto todos lo sabemos, que todos los ídolos de los hombres son ídolos mudos, hechos de oro, de plata, de madera, que no hablan, no tienen ojos, no tienen pie, no escuchan. La prueba de ello es lo que nos dice el Salmo 115. Así que esto incluía también la obediencia a los preceptos diabólicos establecidos en la religión idolátrica,
como vemos por ejemplo cuando Pablo le escribe a Timoteo y le recomienda algo, como vemos aquí en 1 de Timoteo capítulo 4 versículos 1 al 3, donde dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Es decir, que Satanás no se achica ni sus demonios en cuanto a tratar de engañar, si le es posible, a un cristiano o una cristiana. Es por eso que hemos de estar firmes en la verdad, en otras palabras, firmes en la palabra de Dios, y que nadie nos mueva de ahí con sutilezas. De otro modo, los gálatas tenían la experiencia de servir a otros dioses que pretendían ser Dios, es decir, que lo imitaban, y sabemos que el diablo, Satanás, imita todo lo que Dios hace. Y vemos que también a los que ellos confesaban como verdaderos dioses. ¿Por qué les pasaba esto? Les pasaba esto, pues como ocurre en el día de hoy, porque desconocían, ya que no habían tenido una relación con el Dios único y verdadero. Es decir, la ignorancia no es buena, y prueba de ello lo estamos viendo aquí. Y prueba de ello lo estamos viendo cuando llega, por decirte algo, Semana Santa, y vemos a miles de personas que van detrás de una madera, de una imagen hecha por un hombre, y que la están adorando y le están haciendo reverencias. Así que el desconocimiento de Dios trae como consecuencia una esclavitud bajo sus propias invenciones de esos dioses falsos. Esta esclavitud degrada también moralmente a la persona y lo hace introducida en las pasiones degradantes del culto idolátrico. Esta situación no es propia o exclusiva de los gálatas, sino de todos los hombres antes de conocer vivencialmente al Dios verdadero, ya que muchos de nosotros antes por la ignorancia pues nos pasaba exactamente igual, que estábamos sirviendo pensando que estábamos sirviendo a Dios, pues era todo lo contrario, estábamos sirviendo a los demonios. De tal situación de esclavitud se sale por la conversión, es decir, cuando el hombre y la mujer se da cuenta que realmente aquello que estaba haciendo pues no es lo correcto, porque no es lo que Dios dice en su palabra. Y la palabra conversión significa convertirse, es decir, darse media vuelta. Vas en una dirección y ahora vas en otra muy distinta. Antes servía a los ídolos, a los demonios, pero ahora estaban sirviendo a Jesucristo. Así que esa es la fuerza del saludo de Pablo a la iglesia de Tesalónica, cuando le está diciendo en 1 de Tesalonicenses capítulo 1 y versículos 8 y 9. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Así que hallamos aquí, lo dice Pablo muy bien, a la iglesia de Tesalónica, que estaban sirviendo realmente a los ídolos, pero ahora estaban sirviendo al Dios vivo y verdadero. ¿Por qué? Porque se habían convertido, es decir, habían dado la media vuelta cuando se dieron cuenta realmente en el engaño en el cual ellos estaban. Como recordatorio de lo que eran los gálatas, el apóstol Pablo le enseña su estado anterior al encuentro con Cristo su Salvador, y con él al conocimiento del verdadero Dios y único. El Evangelio precisamente de Dios, el que lo había introducido
en la verdadera libertad y en la verdad. Continúo ahora con Gálatas capítulo 4 y versículo 9, donde nos sigue diciendo la palabra de Dios. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Hallamos en este versículo 9 una conducta inconsecuente. Ahora, los creyentes de Galacia conocían a Dios, por eso eran creyentes redimidos y regenerados. Dice la palabra de Dios que conoce el Señor a los que son suyos. Y en 2 Timoteo 2:19 dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apartarse de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. En el día final, el Señor Jesús dirá a algunos: nunca os conocí, como dice Mateo 7:23, es decir, nunca los aprobó. Es posible que estas personas hayan trabajado en la iglesia, pero no eran aprobados por Dios. En otras palabras, una persona puede decir que está sirviendo a Dios, pero para servir a Dios, en primer lugar hay que nacer de nuevo, hay que nacer del Espíritu. Y en segundo lugar, se debe de ver ese fruto, se debe de ver ese cambio, esa transformación que el Espíritu de Dios hace en cada una de nuestras vidas. Así que Dios a lo largo de la historia vemos en la palabra que ha utilizado a personas para llevar a cabo sus propósitos, pero sin embargo no han sido aprobadas por Él. Esto quiere decir que debemos de andar siempre en la soberana voluntad de Dios y no conforme nosotros queremos andar. Y repito otra vez, Dios te puede usar, pero no te puede aprobar si no andas en los caminos de la palabra de Dios. Si no has nacido de nuevo, de nada sirve absolutamente. Dice: ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles? Sin poder espiritual, la ley era solamente figura o sombra, nada más. Como dice Hebreos 8:5 y también Hebreos 9:9. Como te he dicho, solamente era figura o sombra. Y además dice aquí que eran pobres. Sigue diciendo este versículo 9, no ofrecían riquezas inescrutables. ¿Por qué? Porque el mundo y su sistema no regala absolutamente nada. Ahora bien, todo lo contrario es el Evangelio. El Evangelio te da la salvación y la vida eterna y todo lo hace por gracia. Todo lo contrario a como hace el mundo. O si no, tú sabes muy bien que tú en el mundo, ¿qué te da? Si estuviésemos ahora cara a cara y te pudiera ver, te podría hacer esta pregunta. Y estaría esperando la respuesta que tú me dieras. ¿Qué te da el mundo? No te da absolutamente nada, porque el mundo todo lo cobra. Y lo cobra con creces, multiplicado. Así que vemos aquí que lo único y más valioso que hay en el mundo es la salvación en Cristo Jesús. Y eso no cuesta absolutamente nada. Se recibe por gracia. Sigue diciendo aquí Pablo, en este versículo 9, que los rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar. Ellos, los Gálatas, querían abandonar el yugo fácil de Cristo. Y ellos querían volver a las cadenas de esclavitud de su vida pasada, es decir, a las ordenanzas para el cuerpo, como nos dice Hebreos 9:10, que estaba en vigor antes de llegar a la verdad del Evangelio. Estaba actualmente hasta que llegó Jesucristo. Es importante recordar que la ley de Moisés, con sus muchísimos estatutos, con sus muchos mandamientos y ordenanzas, era una ley divina y por lo tanto muy buena, pero su propósito era llevar al pueblo y llevarlo a los pies de Cristo Jesús. Y esto no lo entendían. Después de la venida del Señor Jesucristo, el sistema mosaico ya no era más que un rito y un rito vacío.
semejante a cualquier sistema religioso que no sirve absolutamente para nada. Esto sí, muy vistoso, muy bonito de ver, pero ineficaz. No sirve absolutamente para nada. Por medio de observar la ley de Moisés, durante unos 1500 años, los israelitas y prosélitos, es decir, los no judíos, podían acercarse a Dios, pero cuando Cristo vino, esa ley quedó clavada a la cruz, como vemos en Colosenses capítulo 2, versículo 14, donde dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que no era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Por lo tanto, nadie podía acercarse a Dios sino por medio de la cruz de Jesucristo, ya que el mismo Señor Jesús dice en Juan capítulo 14 y versículo 6: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que la meticulosa observancia de los fariseos era conocida a fondo por Pablo. Él lo sabía muy bien, él había estado en ese lado. Él era uno, se puede decir, de los cabecillas, es decir, de los que sobresalían en que la observancia de los fariseos se llevase a cabo. Y por lo tanto, él podía hablar muy bien de la experiencia, sabía lo que había. Escucha esto. Nosotros también podemos hablar también de lo que es ser una persona religiosa. ¿Por qué? Porque nosotros también lo hemos sido en el pasado. Y sabemos el vacío que se siente en el corazón. Y sabemos que todo es muy vistoso y todo muy bonito al ojo. Pero por dentro, las personas están completamente vacías. ¿Por qué? Porque no han experimentado todavía el nuevo nacimiento ni han recibido a Cristo en su corazón, sino que están siguiendo una religión que es hueca y vacía. A Pablo le dolía, en lo más hondo, el poder ver después de su propia liberación, tan lleno de misericordia, que estos cristianos gentiles eran en cambio arrastrados a la telaraña de los cristianos judaizantes, siendo que habían sido liberados, vueltos a esclavizarse ahora. Hay que tener en cuenta que era muy importante recordar y recalcar en la predicación que el Evangelio de Cristo es el único yugo fácil, bien acomodado, y que todo sistema religioso humano, judío, católico romano, protestante o pagano, es un sistema de esclavitud y nada más que de esclavitud, porque sus filigreses se sujetan a los mandamientos no de Dios, sino a los mandamientos de hombre. Hay millones de personas que son esclavos, por ejemplo, del credo romano, de la llamada Torre de la Vigía, también de pastores evangélicos y de otras sectas como los falsos llamados testigos de Jehová o mormones, cuyos dirigentes son pequeños dictadores que tienen la misma ambición que tenían los judaizantes de esclavizar otra vez a las personas y llevarlos bajo su yugo, el yugo de ellos. Los esclavos, estos deben de estudiar con mucha atención esta carta a los Gálatas. Si tú que me estás escuchando eres una persona que está bajo ese yugo de hombres, estudia a fondo esta carta de los Gálatas, ya que muchas veces estos dirigentes hacen referencia a ciertos versículos de esta carta de las Gálatas, pero son versículos escogidos que muchas veces no va con el contexto, ya que la mayoría de las veces no suelen estudiar a fondo esta carta, ya que hallamos en ella que Cristo es el único que verdaderamente ofrece la libertad a cada hombre y cada mujer, que no es ningún hombre el que lo hace, sino Jesucristo. Continúo ahora con el versículo 10 de Gálatas capítulo 4, donde sigue diciendo la palabra de Dios. Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Hallamos en este versículo 10 el legalismo evidenciado. La evidencia de la acusación
y del asombro anterior estaban en las prácticas legalistas, a las que se sometían. Eran, como dijo anteriormente, débiles y pobres rudimentos. Es posible que algunos gálatas estuvieran procurando la santificación por las obras de la ley, ya que los judaizantes habían hecho huella en muchos de ellos con su enseñanza sobre la necesidad de la circuncisión y también de guardar la ley, para vivir una vida conforme a la voluntad y al agrado de Dios como ellos exponían. Por tanto, era el esfuerzo propio de quienes quieren mantener un sistema que tiene apariencia de piedad y que satisface al hombre natural, pero no a Dios. Colosenses capítulo 2, versículo 23 dice: Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. No cabe duda que estaban guardando la ley ceremonial estos gálatas, que prestaban atención a los días, especialmente en los que tenían que ver con el sábado, día del descanso establecido en la ley, así como otros en que se celebraban las fiestas religiosas. Se trata, por tanto, de una enseñanza escrupulosa. Junto con los días guardaban también los meses, que tenían que ver con los novilunios, es decir, las lunas nuevas, como nos lo muestra en Números capítulo 10, versículo 10 y Números capítulo 28 y versículo 11. Además de los meses, estaban atentos al cumplimiento de los tiempos relacionados con las fiestas anuales del pueblo de Israel, tales como la Pascua, Pentecostés, los tabernáculos, las cosechas y un largo etcétera. Por último, la práctica legalista le llevaba a considerar como inquebrantable los años que para los judíos eran sabáticos, uno de cada 7 años, y el jubilar cada 50. Mantenían esas tradiciones como algo esencial en su santificación, ya que las tradiciones nos podemos dar cuenta, según la palabra de Dios, que ninguna tradición nunca va a santificar a un hombre. Lo que verdaderamente lo santifica a un hombre o a una mujer es un vivir diario en la presencia de Dios y haciendo lo que la palabra de Dios, la Biblia, dice y enseña. Claro está, esto requiere el esfuerzo individual de cada persona, de buscar a Dios cada día y también de estudiar su palabra. Ahora, lo cómodo y lo vistoso es lo otro. Las fiestas, el legalismo, lo vistoso, pero lo que realmente cuesta es lo que he dicho antes. Vivir una vida para el Señor consagrada a Él, no haciendo aquello que sabemos que a Él no le agrada y que es pecaminoso. Y no solamente eso, sino dedicar cada día al estudio bíblico. ¿Para qué? Para conocer mejor a Dios y así servirle mejor. Así que vemos que en la práctica religiosa y el cumplimiento de los preceptos legales por sí solos no tienen valor alguno delante de Dios. Es más, le resultan aborrecibles a Dios. Y prueba de ello lo que nos dice Isaías, capítulo 1, versículos 13 y 14, donde dice: No me traigáis más vanas ofrendas, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes, las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarla. Nótese que es Dios el que está hablando a su pueblo. Y ellos, dale que dale, con más fiestas y con más ritos, igual que en el día de hoy. Y sin embargo, seguramente ellos decían que ellos estaban en la verdad y que tenían la verdad y eran poseedores de la verdad porque eran el pueblo de Dios. Pero vemos que no es así el decir lo que somos, sino que hay que demostrarlo con nuestras obras,
con nuestra manera de hacer. No tenemos que decir lo que somos, sino que las personas que están a nuestro alrededor verán que hay algo distinto en nuestras vidas, y que es el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros, que hace que hagamos todas las cosas para la gloria y la honra de Dios, y veamos a nuestros semejantes tal y como Dios los ve, con una necesidad espiritual apremiante en sus vidas. Así que el legalismo conduce a una vida con apariencia de piedad, es decir, de personas santas, aparentemente, que no niegan la eficacia de ella. Y Pablo ya nos habla del carácter de los hombres en los postreros días. Aquí en 2 de Timoteo, concretamente todo el capítulo 3, pero solamente leeré el versículo 5, donde dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Continúa ahora con el versículo 11 de Gálatas, donde sigue diciendo Pablo: me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Bueno, aquí en este versículo podemos apreciar, en primer lugar, parece ser un desánimo de Pablo, cuando está diciendo me temo de vosotros. La situación de los Gálatas hace que el apóstol tema por ellos, en el sentido de que pueden ser desviados hacia la esclavitud del legalismo que los falsos hermanos proponían. No es temor de ellos, sino por ellos. El temor del apóstol es fundado, y la construcción gramatical indica que no desea aquello que teme. La situación afectaría directamente a los creyentes que habían sido establecidos en la iglesia y alcanzados con el Evangelio de Cristo. Estos estaban en el peligro de ser arrastrados por los judaizantes a una posición contraria a la verdad, es decir, a la mentira, que le había sido predicada y que ellos habían abrazado. Dice Pablo en este versículo 11, que haya trabajado en vano con vosotros. El temor es de que un trabajo arduo, el trabajo penoso, con el que llevó a cabo la misión a que se refiere en otros lugares, por ejemplo en la carta a los Gálatas capítulo 16, en 1 de Corintios capítulo 15, en Filipenses capítulo 2, en Colosenses capítulo 1, en 1 de Tesalonicenses capítulo 5 y en 1 de Timoteo capítulo 4, vemos que parecía que era estéril, infructuoso, inútil, vano entre ellos, entre los Gálatas. Este esfuerzo sería inútil si se sometían nuevamente a la ley. Esta frase es revestida de un tono de tristeza por lo que pudiera ocurrir de prosperar la enseñanza de los judaizantes. Es un llamado a los creyentes para que aseguren y se mantengan en la verdad, para que se mantengan en Cristo Jesús y la fe depositada en Él. Pablo siente la tristeza como corresponde a un corazón de pastor. Todo verdadero pastor, que lo es de verdad, que no se pone él, sino que lo pone Dios, tiene corazón de pastor, se preocupa, como se está aquí preocupando Pablo, por los Gálatas. Y no solamente por los Gálatas, sino también se preocupaba por los tesalonicenses, por los de Éfeso, por cualquiera que había recibido el Evangelio. Esto es tener corazón de pastor. Y él lo está mostrando. Conoce bien la situación a la que llegarían sus hijos en la fe si seguían las indicaciones de aquellos de quienes llamaba él falsos hermanos. Voy concluyendo ya con esto. En forma casi dramática, Pablo desarrolla el tema del paso de la condición de esclavitud a la condición de libertad. La fe en Cristo debe conducir al ser humano a librarse de todos los condicionamientos que le impiden llevar su vida a la plenitud que Dios le ofrece. Cuando la palabra de Dios se convierte en dogma, principio y tradicionalismos, pierde su razón de ser. De este peligro no están exentas, como he dicho antes, las iglesias actuales.
pues en muchas de ellas está latente la tendencia de retroceder desde las condiciones libres que Cristo nos ha otorgado, nos ha dado, a las instituciones cerradas y dirigidas con principios legalistas. Amigo y amiga oyente, el encuentro personal con Cristo como Señor permite a las personas incorporarse a un espacio de libertad interior, a partir del cual testifican de una dimensión de la vida que está bajo los principios bíblicos. Es por eso que Pablo cree que la fe en Cristo nos da la capacidad de percibir la vida de una manera totalmente diferente, en la libertad que otorga el Espíritu Santo de Dios, libertad que nos impulsa a servir a nuestro prójimo, en servir a la sociedad. Amigo y amiga oyente, si tú aún no has tenido un encuentro personal con Cristo Jesús mediante la fe depositada en su obra expiatoria que Jesús llevó a cabo a favor tuyo, mío y de toda la humanidad, si aún todavía no has tenido ese encuentro con el Señor Jesucristo, pero realmente quieres tenerlo, fíjate que te estoy hablando de tener un encuentro con el Señor Jesucristo. No te estoy diciendo tener un encuentro con una religión ni con una institución humana, sino con aquel que es tu Salvador y dio su vida por ti en la cruz del Calvario. Por tanto, te animo ahora, si así lo deseas, que libremente puedas hacer una oración conmigo para recibir aquel que te puede dar la libertad espiritual que es Jesucristo. Ora conmigo ahora ya donde estás y di: Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Hasta ahora he errado en muchas cosas, pero hoy, al escuchar tu palabra, tú eres el único que me puedes libertar espiritualmente. Yo te abro mi corazón y te recibo en este momento como mi Señor y mi Salvador, y te doy muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de todo tu corazón, yo te aseguro, con la autoridad de la palabra de Dios, que el Espíritu Santo ha venido a tu corazón, a tu vida. Es por eso que es bueno que lo mismo que ahora ha orado, puedas seguir orando al Padre eterno en el nombre del Señor Jesús. Hazlo cada día, cuando tengas una necesidad, cuando tengas una alegría, ora a Dios. También es bueno que leas su palabra, para no errar. También es muy bueno que puedas congregarte en una iglesia cristiana evangélica, donde se predique, donde se enseñe la sana doctrina, la palabra de Dios. Congrégate ahí, crece espiritualmente y con el tiempo llegarás a servir a Jesucristo. Que Dios te bendiga a ti que has hecho esa oración de fe, y Dios bendiga a todos los oyentes. Te recuerdo que estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera 239. Los horarios de culto son los siguientes: el miércoles a las 7 de la tarde, culto de oración. El viernes a las 7 de la tarde, estudio bíblico. Y el domingo por la mañana, a las 11 de la mañana, alabanza, adoración y escuela dominical. Y por la tarde, a partir de las 6 de la tarde, predicación de la palabra de Dios. ¿Cuántos esclavos hay en esta tarde del Señor? Esclavos por amor. Dilo con nosotros. Esclavo por amor, mi dueño es el Señor. Él ha pagado el justo precio por mí. Esclavo por amor, mi dueño es el Señor. Me he refugiado en una cruz y he visto la luz. Esclavo por amor.
contra mí existía ha sido totalmente cancelada. El acta de decretos que me pertenecía ha sido totalmente anulada. Ya no vivo en la celda de la oscuridad, el perfecto abogado me ha puesto en libertad. Esclavo por amor, mi dueño es el Señor, Él ha pagado el justo precio por mí. Esclavo por amor, mi dueño es el Señor, me he refugiado en una cruz y he visto la luz. Dilo, esclavo por amor, mi dueño es el Señor, Él ha pagado el justo precio por mí. Esclavo por amor, mi dueño es el Señor, me he refugiado en una cruz y he visto la luz. Oh, gracias Señor, aquí hay esclavos por amor para ti, Señor, dispuestos a hacer tu voluntad. Dile la carta de condena. La carta de condena que contra mí existía ha sido totalmente cancelada. El acta de decretos que me pertenecía ha sido totalmente anulada. Ya no vivo en la celda de la oscuridad, el perfecto abogado me ha puesto en libertad. Esclavo por amor, mi dueño es el Señor, Él ha pagado el justo precio por mí. Esclavo por amor, mi dueño es el Señor, me he refugiado en una cruz y he visto la luz. Esclavo por amor, mi dueño es el Señor, Él ha pagado el justo precio por mí. Esclavo por amor, mi dueño es el Señor, me he refugiado en una cruz y he visto la luz. La carta de condena que contra mí existía ha sido totalmente cancelada. Oh, yo lo creo. La acta de decretos que me pertenecía ha sido totalmente anulada. Ya no vivo en la celda de la oscuridad, el perfecto abogado me ha puesto en libertad. Esclavo por amor, mi dueño es el Señor, Él ha pagado el justo precio por mí. Esclavo por amor, mi dueño es el Señor, me he refugiado en una cruz y he visto la luz. Dilo, esclavo por amor, mi dueño es el Señor, Él ha pagado el justo precio por mí. Esclavo por amor, mi dueño es el Señor, me he refugiado en una cruz y he visto la luz. Vamos con las voces. Esclavo por amor, mi dueño es el Señor, Él ha pagado el justo precio por mí. Esclavo por amor, mi dueño es el Señor, me he refugiado